estudia que clasifica todo lo que el reino animal y todo eso. Y me hizo triste que en el artículo dice que nomás 6,000 personas en el mundo estudian la taxonomía, hacen estudios de la taxonomía, y que pues no es tan apoyada, es de las ramas de la biología menos apoyada. Lamentablemente sí es una de las ciencias menos apoyadas, pero es una de las ciencias también más complicadas que pueden existir. ¿Por qué? Porque mucha gente no se dedica a la taxonomía y además también es muy bien pagada la taxonomía, pero mucha gente le huye a la taxonomía porque precisamente es muy complicada. Y es muy complicada porque tienes que hacer revisiones increíbles, ¿no? En todos los museos, en todas los bancos de plantas que existan, se tienen que visitar las colecciones entomológicas, botánicas, de hongos, de todo un país completo. Entonces, muchas veces necesitas que tu centro de investigación pues tenga un muy buen recurso económico para apoyar pues toda parte de los viáticos, porque ustedes dirán para qué, y ahorita vamos a ver más o menos en qué consiste esta parte de la taxonomía, en qué se basa esta parte de la taxonomía, y precisamente es eso, es ir a diferentes sitios, lugares, les llaman colecciones, les llaman colecciones donde guardan ellos todas las nuevas especies descubiertas con un nombre científico. Para esto, chicos, les quiero preguntar, y era una pregunta de la semana, ¿cómo se compone un nombre científico? ¿Quién me puede decir? ¿Aunque, perdón? Un nombre científico. El nombre científico, ¿no? El de, por ejemplo, el video que dejó, el de los perros, ¿no? Ujú. Creo que era el epíteto genérico y el específico. Venía en el video, lo Muy bien. explicaban con los perros, que era canino. Canis loop. Entonces, exacto, muy bien, felicidades Juan. Eso, así se clasifican los nombres científicos. Tienen dos aspectos muy importantes. Uno, el epíteto genérico, y dos, el epíteto específico, que va a incluir todas las características especiales de la especie. Para esto, hay que reconocer que existen dos tipos de nombres. Es el nombre común, que ya lo dijo Juan, pues en el caso del perro, pues es un perro, pero el perro estrictamente, científicamente hablando, no se llama perro, se llama Canis lupus. Bueno, más bien ese es el lobo, ¿no? Pero el otro es Canis familiaris, si no recuerdo, es el nombre científico. El, y si se fijan, si ustedes buscan el nombre científico del lobo, es el mismo género. Entonces sí, el perro, el perro tiene una relación muy cercana con la evolución del lobo. Prácticamente, y ustedes ven a un lobo y ven a un perro, pues tienen las mismas características, no nada más pues que los lobos tienden a ser un poco más silvestres en este sentido, y pues más agresivos. Ellos todavía trabajan en manadas, pero se sigue derivando de la misma familia de los caninos. Bien, voy a compartir mi pantalla, chicos. Bien, pues sí, es esta clasificación de los seres vivos que pues a lo largo de la historia diferentes ecólogos, diferentes biólogos se han encargado de otorgarle un nombre a las cosas. ¿Y quién es el padre de la taxonomía, chicos? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Carl Linneo, ¿no? Exacto, Carl Linneo o Carlos Linneo, allá en aquella época, él se encargó precisamente de clasificar a todos los seres vivos. Y si ustedes buscan cualquier planta, y ese va a ser yo creo que el ejercicio de ahorita, que ustedes busquen alguna planta o algún animal de su interés en Wikipedia, porque ya Wikipedia pues tiene muy bien esta parte de la taxonomía. Vamos a poner perro. ¿Sí se habían percatado de esto, chicos?
se habían percatado que, por ejemplo, cuando ustedes ponen algún nombre de alguna especie, aparece la información taxonómica aquí. Vean. ¿Ya lo habían visto, chicos? Bueno, esta es su distribución. ¿Sí está viendo la pantalla? No, profe. Bueno, cuando ustedes, a partir de Sí se ve. cuando ustedes busquen una nueva especie, principalmente, obviamente pues Wikipedia pues es el primer contacto con el que tienen. Y a mí me sorprende pues que Wikipedia pues tenga muy bien registrada toda esta parte de la taxonomía. Entonces, vean ustedes, entendieron que a lo largo de la semana la taxonomía pues está ordenada, ¿no? Tiene ciertos taxones que comparten ciertas características para englobar a los seres vivos. ¿Por qué no podemos meter un vegetal al reino Animalia? Porque no pertenece, ¿no? Pero ¿por qué no pertenecen? Sí, eso es evidente, pero ¿qué criterios utilizó Robert H. Whittaker en 1953 para decir, ¿sabes qué? Una planta, pues sí, no entra en un reino animal, pero ¿por qué no entra en un reino animal? Yo, profe, perdón por ser tan participativo, pero él tomó 3. Era el tipo de reproducción, si era sexual o sexual. La otra era el tipo de células, si era procariota o eucariota. Y la última que tomó es el nivel de organización, que es unicelulares o pluricelulares. Exacto, sí, efectivamente él vio estas cosas, el tipo de reproducción, por ejemplo, para este caso, los animales tienen una reproducción exclusiva. ¿Qué tipo de reproducción tienen los animales, chicos? Sexual. Sexual, tienen una reproducción sexual. ¿Y las plantas qué tipo de reproducción tienen? Asexual. Y también sexual, chicos. Las plantas tienen de los dos tipos, sexual y asexual, pero precisamente por esas características que tienen de que son sexual y asexual, Robert H. Whittaker dijo, no puedo incluir a las plantas en Animalia, porque Animalia estrictamente son todos los organismos que se reproducen de manera sexual. Además, no solamente dijo, ese criterio de la forma de reproducción, sino que tomó también criterios de movilidad. A ver, ¿las plantas se mueven? Sí, no. ¿Los animales se mueven? Sí, sí se mueven. Las plantas no, están fijas. Tomó ese otro criterio, la movilidad. El otro criterio más específico fue la composición de la pared celular. Y esto ustedes se percataron cuando vimos el tema de estructuras celulares, que las plantas tienen una estructura rígida que les da sostén. Y esa estructura rígida que les da sostén se llama pared celular, y que es una pared celular en base de celulosa, que las va a hacer más fuertes, más rígidas, y las va a mantener ancladas a la tierra. Entonces, por esa parte, hacen que no se doblen, hace que pues ustedes traten de doblar un árbol, no van a poder doblar un árbol. Pero en cambio a los animales sí, ustedes toquen su piel, o sea, su piel no está rígida, no está dura, no tiene la misma textura que tiene una planta. Entonces, pues precisamente ese fue otro criterio de clasificación. El otro criterio también es la forma en la que obtiene la energía el organismo. En este caso las plantas tienen la capacidad de ser autótrofas, de reproducir su propio alimento a través del sol. Y a diferencia pues de los animales tenemos que tomar nuestro alimento para poder producir energía del medio, ¿sí? Entonces, detallitos como estos fueron los que se fueron introduciendo, y hubo muchas críticas a los nuevos sistemas de clasificación. Una de las críticas, que se hicieron fue para el caso de los hongos. Y yo les ponía yo les puse el caso de Amanita muscaria. No sé cómo conozcan este hongo. ¿Cómo lo llaman ustedes, chicos? El hongo de Mario. El hongo de Mario. ¿Con qué otro nombre? No sé si alguien tenga algún familiar en algún rancho cercano, en algún pueblito.
Esa es otra parte de la importancia de la taxonomía, chicos, que los taxónomos toman muy en cuenta los nombres que le dan a las especies. Si ustedes van a un rancho que está a 2 horas tal vez de donde ustedes viven, o si van incluso a otra parte del país, a otra parte del estado, pues van a tener nombres diferentes. Y no nombres específicos, sino que nombres comunes. Entonces, sí puede que alguien lo conozca como el hongo de Mario, pero ustedes ven otra comunidad. Por ejemplo, en Grecia, en griega, a este hongo le conocían como el hongo matamoscas. Ahí está el nombre, el hongo matamoscas. Entonces, si ustedes van a otro lado y le dicen, es que es el hongo matamoscas, ustedes se van a quedar como con la duda de que, bueno, pero ¿por qué es el hongo matamoscas? Pero pues así lo conocen. Y le dicen matamoscas porque antes, en la época pues, de los griegos, ellos ponían en un platito. Hasta la fecha yo creo que han de seguir haciendo estas prácticas un poco pues más naturales, además que ayudan al medio ambiente y en lugar de rociar con DDT o con insecticida, con el RAID, ponían en un plato el sombrero, el pilio, ese se llama pilio, y ese se llama estípite del hongo. El pilio, el que tienen aquí, tiene láminas, abajo posee un himenio. El himenio es el conjunto de láminas donde están las esporas. Debajo del sombrerito están todas las esporas unidas que se van a liberar durante la época de lluvias para que se puedan fecundar y se pueda formar un nuevo honguito. Los hongos es un mundo muy interesante de información, es increíble y me siguen sorprendiendo de los hongos. Los hongos se cree que los hongos son los seres más ancestrales desde el origen de nuestros tiempos. Se cree que fueron los organismos primeros en colonizar antes de las plantas. Y los hongos se encuentran formando una relación simbiótica con las plantas a través de las raíces, y estos son los famosos ribosomas, que pues son las uniones de las hifas de los hongos con las plantas. Para esto, ustedes creen, chicos, que el hongo es esto nada más, pero comúnmente para la taxonomía se ha estudiado la parte del cuerpo fructífero. El hongo se compone de dos aspectos importantes, es el cuerpo fructífero y el hongo verdadero que se encuentra enterrado en la tierra, chicos, a través de hifas que se encuentran conectadas con las raíces de las plantas, y estas van a ayudar a fijar a la planta ciertos nutrientes, y además de que se encuentra anclada a las raíces de las plantas todas las hifas de los hongos, también se encuentran ancladas bacterias fijadoras de nitrógeno a ellas. Entonces, les voy a poner la estructura del hongo. Profe, de hecho del hongo está curioso porque Robert Whittaker fue el que propuso lo de que tenían que crear la parte fungi, se le conoce, porque antes había nomás dos, ¿no? Y querían que en esos dos cupieran todos. Sí. Hubo un grave problema con los hongos porque antes los hongos los consideraban dentro de las plantas, y por lo cual pues era un error tremendo para esa época. Nada más que pues como salían de la tierra, crecían de la tierra. Vean, chicos, lo que ustedes están viendo, si lo percatan bien lo logran visualizar en su pantalla. Sí. Okay. Lo que ustedes están observando es el cuerpo fructífero del hongo, y es lo bonito, los colores, incluso los sabores, porque ustedes se comen a los hongos. Los hongos son comestibles. No sé si ya han comido los champiñones. ¿A quién no le gustan los champiñones? La crema de champiñones, el honguito azul, la manita cesárea. Hay muchos hongos que son comestibles y además de que saben muy ricos, y si los acompañan con una rica vinagreta y con un buen vino, pues saben deliciosos. El problema está pues en saber diferenciar cuál puede ser tóxico y cuál no. En el caso de Amanita muscaria es un hongo alucinógeno. Entonces, si ustedes lo llegan a consumir en grandes cantidades, pues se mueren. Y además, un factor importante de la taxonomía, o sea, es imposible que descartar este aspecto en la taxonomía de los hongos, pero algo muy importante en la taxonomía de los hongos es que los taxónomos que se dedican, los micólogos principalmente a la taxonomía de hongos, tienen que probar los hongos
Todos los hongos que se encuentren, chicos, así, los taxónomos, no ustedes, no los prueben. Pero lo que ellos hacen es que cuando van a identificar una nueva especie o se está identificando una nueva especie, el libro de identificación de los hongos, que es el común, es el del doctor Gastón Guzmán, a través de una clasificación dicotómica. Al referirme a clasificación dicotómica, estoy diciendo que pues van descartando a través de dos opciones. ¿Es blanco o es amarillo? 1A, 1B. Pues yo veo el hongo y digo, ok, es amarillo. Entonces me voy, 1B es amarillo, y después vienen otras opciones de que es amarillo, pero amarillo y tiene manchas blancas, 2B. No, tiene manchas negras, 2A. Y así se va descartando a través de dos opciones. Pero llega un momento en el que hay muchas especies, y más en los hongos, que se parecen bastante. Entonces hay una clasificación que dice que el sabor y el olor, una de las dos cosas. Uno dice el sabor es amargo, ¿no? Y el otro, 1A, sabor amargo, 2B, sabor dulce. Y huele incluso en otros pues olores calavéricos, así lo describen. Y otros, no, pues huele a flores. Entonces sí, el micólogo tiene que probar el hongo. Y no crean que muerde todo el hongo, chicos. Nada más es un pedacito de hongo el que le cortan al píleo y lo prueban. Y ya, y inmediatamente, bueno, porque yo incluso en la carrera lo llegué a hacer, no mordías completamente el hongo, nada más es con un pedacito del hongo que le cortas al sombrero, te lo pones en la punta de tu lengua, chicos, y inmediatamente se reconocen los sabores, principalmente los que son tóxicos, los que llegan a ser peligrosos para la salud. Inmediatamente que te lo pones en la lengua, clamas la puntita así que toque con la lengua, empieza a arder y empieza a picar, así como si les pusieran un habanero en la lengua, así. Entonces prácticamente inmediatamente lo descartas y dices, ¿sabes qué? Pues este hongo es tóxico, tiene un sabor así. Y te vas a la literatura, y especialmente en la literatura, en el libro de clasificación y descripción de hongos de Gastón Guzmán, si ustedes llegan a esa clasificación, ahí va a decir que ese hongo pica y tiene un sabor desagradable. Entonces el sabor y el olor son métodos de clasificación que se siguen utilizando, solamente que se han estigmatizado precisamente el consumo de los hongos. Y ya ustedes ven un hongo en donde sea y es malo el hongo y los tiran, los rompan. No, chicos, no rompan a los hongos, no los hagan feos, cuídenlos. Los hongos tienen un papel muy importante en los bosques. Y si ustedes ven en su maceta o en el árbol que está en su casa un tronco, déjenlos ahí. Bueno, a excepción de los hongos que son leñosos. Mucho cuidado con los hongos leñosos, eso sí. Pero los hongos que son sensibles, así como estos, como el que les acabo de poner aquí, que inmediatamente se deshacen si ustedes los pisan, esos no les haga nada. Pero hay unos hongos que se llaman hongos leñosos. Estos hongos leñosos tienen la capacidad de destruir la madera. Entonces, vean esto, chicos. Eso sí, los hongos son oportunistas, chicos. Los hongos son oportunistas, entonces donde haya la posibilidad de ellos obtener alimento, y también son heterótrofos, obtienen su alimento del medio, no realizan fotosíntesis, porque si realizaran la fotosíntesis pues no serían rojos, sino que serían verdes. Entonces, en algún momento ustedes van a ver algún tipo de hongo así incrustado ya en algún árbol. Quiere decir pues que ese árbol está enfermo y va a morir, chicos. Y al final los hongos se van a encargar de degradar la materia orgánica. Ese es el papel fundamental de los hongos, chicos. El día que ustedes se mueran van a ser consumidos por hongos. El día que yo me muera también, todos nos van a comer los honguitos. Los hongos también son cosmopolitas, están en todas partes. Entonces sí, este árbol pues ya está muriendo, chicos. Tuvo un problema, alguna lesión en su tronco, que le permitió a la espora del hongo entrar y aquí crecer. Entonces, al momento de que el hongo entra y crece, pues está infectando al otro organismo, y ya el hongo se empieza a alimentar de la savia del árbol. Y bueno, chicos, ya para no salirme del tema, es que la parte de los hongos siempre me gusta tocarla porque los considero pues fundamentales, y muchas veces la dejamos olvidada con el reino fungi, pero precisamente existía ese problema de que antes eran considerados vegetales. Pero a través del análisis de estructuras, pues se dieron cuenta que no. Para empezar, de que la estructura
de un hongo, las paredes celulares de los hongos están conformados principalmente de quitina, una sustancia que poseen todos los insectos, todos los artrópodos, los coleópteros, las cucarachas que ustedes pueden ver. La estructura de su pared celular que los protege, por eso las cucarachas se cree que van a sobrevivir pues a una tercera guerra mundial atómica, tienen la capacidad de recibir un impacto y ustedes, yo sé que han pisado una cucaracha en sus vidas y siguen caminando las cucarachas, son inmortales, entonces precisamente son inmortales porque tienen una capa de quitina que las protege, ¿sí? Entonces al momento de que ustedes las pisan pues es como si un colchoncito para ellas, pues la misma estructura química de quitina la poseen los hongos, entonces ese fue el primer criterio para descartar, ¿sabes qué? ¿No? Un hongo no puede ser una planta porque las plantas, los vegetales no tienen quitina en su estructura. Y después dijeron, pues va, hay que hacerle un hongo especial, pero evolutivamente se puede decir que los hongos están evolutivamente cercanos a los animales más que a las plantas, únicamente por la presencia de su pared celular de quitina. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes aquí ven el cuerpo fructífero y aquí están viendo al verdadero hongo, al micelio. El micelio en su época reproductiva, es decir, en la etapa de lluvias, libera este cuerpo fructífero. Ese se llama el himenio y en el himenio están las esporas. Y estas esporas va a venir el viento y ¡fum! Se van a caer y van a llegar a otro lado y pues y se va a formar un nuevo ser. Pero esto es lo que no vemos, chicos, esto está debajo de la tierra y prácticamente su estudio está limitado porque pues tienen que abrir toda la tierra. Y entonces la taxonomía se basa principalmente pues en la forma del cuerpo fructífero, en la forma del honguito. Chicos, otra pregunta, ¿por qué creen que es tan colorido el hongo? Chicos, No, fíjese que nunca me lo he preguntado. porque tienen colores muy bonitos. O sea, es algo... Los hongos son muy bonitos. Ven, tienen bastantes colores. Porque son pequeños. ¿Por qué son qué? Pequeños. No. ¿Por qué creen, chicos? Vean, es algo increíble, son hermosos esos colores. ¿Ustedes se han topado ustedes en el bosque con alguno? Algunos hasta presentan bioluminiscencia. Yo sé que Se protegen del sol, ¿no? No. Miren, aquí están los champiñones. Y también tienen muchas formas. Además de que tienen, así como tienen de colores, tienen bastantes formas. Chicos, tienen bastantes colores porque son llamativos para los polinizadores, para las abejas, para las moscas. Todos esos animalitos que se dedican a hacer la polinización poseen estos colores precisamente para que sean llamativos para ellos. Y además, precisamente por eso algunos hongos, yo sé que en la vida diaria, o sea, hasta la misma broma de que cuando es que tienes hongos en los pies, ¿no? O sea, esos son sí siguen siendo hongos, pero esos son hongos levaduriformes que tienen la capacidad de infectar. Obviamente no te va a crecer un hongo así en el pie, claro, pero esos son hongos asociados patógenos para que el humano ha tenido que evitar precisamente por una cuestión de salud pública. Pero esos son hongos patógenos y son levaduriformes. Pero precisamente el olor característico que expiden los hongos llega a ser incluso desde muy dulce, como el olor de un chicle, hasta apestoso, chicos. Algo así terrible, literal, así a pies, cuando dicen huele a pies, así, terriblemente. Pero esto es con la finalidad de que ellos puedan atraer a los insectos.
o a diferentes polinizadores, a las abejitas, a todos, llegan y se embarran con con todo el himenio, con todas las hifas y se las llevan a otros lados. Entonces sí tienen bastantes colores para llamar la atención de sus polinizadores y los olores también. Hay un hongo que se llama Lactarius indigo. Vean, epíteto genérico y el epíteto específico. Es el hongo azul, chicos. Este hongo azul está increíble. Es muy común en los bosques donde llueve bastante. No sé qué tanto lleva en Tijuana. ¿Es muy árido Tijuana, chicos? Llueve, pero llueve como en Navidad, pero no mucho, que digamos, sí es más árido, más caliente. Sí, entonces tendrán que venir al occidente o al sur, a Chiapas, a todas estas partes cuando es la época de lluvias. Es increíble ver todo este tipo de organismos. Son hermosos, la verdad. Este hongo es comestible también, el Lactarius indigo o el honguito azul. Bien, entonces chicos, reconozcan que cada grupo, que cada especie tiene su información taxonómica y que de acuerdo va a depender si por ejemplo es un animal o es un vegetal o es un hongo, la categoría que se les agrega. Por ejemplo, la parte de la superdivisión y subreino es una característica únicamente de hongos y vegetales. Los animales no tienen subreino ni subdivisión porque no es necesario. Entonces, regresando a la presentación, pues ha cambiado todo esto. Teníamos que asignarles un nombre a las cosas, a las plantas, a todo lo que nos rodeara. Linneo es el padre de la taxonomía y fue el primer hombre. Y si ustedes buscan bastante, aquí vean otra característica que no quiero que se les pase, es que siempre abajo de la especie viene el año y viene la persona que describió esa especie. En este caso pues fue Lamarck. Yo sé que ustedes recuerdan a Lamarck y a Darwin siempre por las críticas que hicieron acerca de la evolución. Entonces Lamarck en el siglo XVIII describió a Amanita muscaria y él le da el nombre de Amanita muscaria. Normalmente, chicos, ¿por qué le da ese nombre? Pues muchas veces les ponen nombres a curiosos o incluso les pueden dedicar nombres a otras personas, nombres científicos. Está muy mal visto en la ciencia que ustedes se pongan el nombre de su propio nombre a su descubrimiento. Si ustedes descubren un nuevo hongo o una nueva planta en el bosque y ustedes hacen un análisis sistémico de que esa especie no se ha clasificado, es muy mal visto en la ciencia que ustedes quieran ponerle su nombre a esa planta. Entonces lo más común lo que siempre se hace es que se dedican el nombre de las especies, se dedica el nombre al lugar donde se encontró o a la ciudad donde se encontró y les dan esos nombres característicos o a otra persona, pero nunca su nombre. Eso sí está muy marcado en la parte de la ciencia. Entonces, bueno, les hacía hincapié aquí con el nombre de ese señor que él descubre Amanita muscaria y él lo clasifica. Pero si ustedes buscan muchas especies muy comunes, como por ejemplo el perro, que era el que teníamos hace rato, el perro lo descubrió Linneo. Vean. No lo descubrió, más bien lo clasificó y le dio el nombre familiar. Vean, Linnaeus. Ustedes se van a encontrar muchos nombres, muchos Linnaeus, pues se refiere a que Linneo en 1758 pues dio el nombre científico del perro y lo clasificó. Entonces Linnaeus es el encargado de darle este nombre al perro. Y muchas sí son de latín, porque en aquella época pues se hablaba bastante el latín. Entonces sí, la forma en que se pronuncia también, por ejemplo, la familia, ustedes cuando lo leen se dice familia Canidae, pero no se pronuncia Canidae, chicos, se pronuncia familia Canidae. El A y la E suenan como una E, entonces no se pronuncia la A, entonces familia Canidae, no Canidae. Eso es un error que es muy común observar en las primeras veces, ¿no?, que uno estudia la taxonomía. Entonces, esta taxonomía pues se ha desarrollado, ¿no?, con otras ciencias. Una de estas de las grandes ciencias que pues ha surgido es la sistemática.
Chicos, ¿cuál es la diferencia entre la sistemática y la taxonomía? ¿Habían escuchado hablar de la sistemática? No. ¿No? No, siendo sinceros, no. No, está bien. Mira, pues básicamente la taxonomía es la ciencia que se encarga únicamente de manera práctica clasificar a las especies, mientras que la sistemática, como su nombre lo dice, viene de sistema, sistematizar, involucra y tiene una idea pues a la par de la evolución y decir pues que las especies no surgieron por generación espontánea, sino que tienen un parentesco con una especie hermana o con otra especie hermana que las hace compartir ciertas características y para ello la sistemática hace uso de cladogramas y en los cladogramas podemos nosotros observar, ok, aquí hay un perro pero aquí hay un lobo. Es decir, que el lobo es más ancestral que el perro. ¿Y por qué? Porque pues comparten ciertas características que los van a hacer parecer, ¿no? Hacerlos más similares, pero no podemos decir que el perro y el lobo es lo mismo porque ha surgido una especiación y esa especiación se ha dado a través de un proceso evolutivo y de adaptación. Entonces, al final pues podemos decir, ¿sabes qué? Pues no sé, aquí puede haber tal vez, por ejemplo, un caballo. Pues el caballo, el perro y el lobo y el perro, pues se parecen más que otros organismos, comparten ciertas características similares. Pero yo, además de que sé que el perro, que el caballo, el lobo y el perro, dentro de esta comparación yo sé que el lobo y perro se parecen más que el caballo. Y esa es la finalidad de los cladogramas, chicos, y de la sistemática. Además, la sistemática pues ha acuñado también ya la taxonomía, pero la sistemática es más novedosa, es del siglo pasado, pero la taxonomía pues viene ancestral, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, XVII por allá se estaba realizando, pero la sistemática también hace uso de clasificación genética. Entonces, él puede decir que a través de un análisis de su ADN y su ARN, qué especies se parecen más con otras, ¿sí? Y es por eso que a través de este análisis se logró hacer la clasificación del hombre y el hombre entra en la parte de los primates precisamente porque dentro de su ADN y de las características de su cuerpo, un dedo pulgar, etcétera, pues se les logró considerar dentro de este orden y de esta familia. ¿Quedó claro, chicos, la parte de diferencias entre la sistemática y la taxonomía? Sí, profe, en general, entonces la Sí. sistemática es como que estudia la evolución. Ajá, En exacto. unas palabras, pues. Estudia, no como tal la evolución, sino sus interrelaciones, ¿ok? Porque la ciencia que estudia la evolución, pues existe la evolución como tal, esa es la ciencia que se encarga, quien estudia la evolución, pues es la evolución, así se llama la ciencia aplicada que estudia la evolución también, pero la sistemática va a decir qué tanto se parecen dentro de esa evolución, va a establecer una filogenia, ¿sí? La filogenia va a ser este ancestro común que tienen todos los organismos. ¿Cuál va a ser el más viejo? Existen dos tipos de ciencia de este tipo. Es la filogenia y la otra es la ontogenia. La filogenia se va a ir al ancestro en común, al estudio desde el ancestro en común. Para esto ustedes ya saben que la biología no descarta el origen de generación espontánea, sino que más bien la biología dice y la biología evolutiva afirma que existe un ancestro en común que se llama Luca. Yo sé que ustedes recuerdan ese nombre, Luca. Entonces, Luca es el origen de todo. Y están en la búsqueda de ese origen de todo, porque los científicos afirman que toda la vida, todos los seres vivos precedemos de una célula ancestral que se llama Luca. Entonces, que está perdida y que no saben cuál será, hay teorías,
Pero es decir, que todos venimos, todos aquí, por ejemplo, aquí estamos nosotros, aquí están las plantas, aquí están los hongos, aquí están las bacterias, que todos divergemos, nacemos o salimos ancestralmente de un ancestro común. Y ese ancestro en común se va a llamar Luca. Entonces, esa se llama filogenia. Esa ciencia que estudia desde el pasado, desde los ancestros, la filogenia. Y la ontogenia se va a encargar del estudio de la especie, pero desde el momento que nace. Es decir, por ejemplo, el humano, desde que se encuentra en el saco embrionario de la panza de la mamá. Entonces, la ontogenia pues ha desarrollado, pues saben que desde que se fecunda el óvulo y el espermatozoide se hace un huevo cigoto, después se hace la mórula, luego la blástula, luego la gástrula, y así sucesivamente se va formando un organismo. Ya después, el embrión, el feto semana tal, hasta que nace, chicos, y hasta que muere. Entonces, ese estudio se llama ontogenia. Pero sí quedó claro, la ontogenia es desde que nace el individuo y la filogenia es todo nuestro pasado histórico y evolutivo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, todo bien. Ok. Todo bien. Esos objetivos pues son principalmente de la sistemática, es reconocer, describir y brindar un nombre a las especies y taxones que existen, chicos. ¿Y cuál creen que sea la finalidad? ¿Por qué quieren ponerle nombres ustedes a las plantas y a los animales? Para identificarlos de una forma más sencilla, ¿no? Exacto. Muchas empresas, más que nada la industria farmacéutica, ha usado, más bien todos los medicamentos, chicos, que ustedes que conozcan en el mercado, la base de la realización procede de los extractos botánicos que tienen. Todo el compuesto activo de los medicamentos está basado principalmente de la extracción de las plantas. Por eso existe una ciencia que se llama la herbolaria, en la cual pues ustedes conocen las plantas medicinales. ¿Quiénes de ustedes no toman manzanilla para el dolor de estómago? O el té de hoja de guayaba. O díganme ustedes, chicos, que alguien toma algo especialmente de alguna planta para sentirse mejor, o que les haya dado su abuelita. Normalmente las abuelitas son bien quisquillosas para este tipo de cosas. Yo, profe, la lleva buena, pero eso era más porque la garganta y eso. Yo no sabía, pero ahorita por fin investigando su nombre científico es Meda espicata. Ujú. Sí, la hierbabuena, claro, también tiene muchas aplicaciones curativas. México es pionero, chicos, en cuestión de la herbolaria. México tiene muchos saberes ancestrales en cuestión de las plantas. Lo tiene muy bien estudiado y es referencia a nivel internacional de los tratamientos medicinales con base a plantas. Y sí, usted tal vez la hierbabuena, la manzanilla, la caléndula, la guayaba, todo este tipo de especies tienen fines terapéuticos. Y no es que la gente esté loca, o sea, efectivamente ellos se dieron cuenta a través de la observación que precisamente tienen bienes curativos, y la ciencia ha publicado diferentes artículos donde reconocen los poderes medicinales de las plantas. Entonces, chicos, las plantas son la onda, son la ley. Ellas mandan aquí en la tierra y nos han ayudado mucho a poder aliviarnos de ciertos padecimientos. Entonces, sí, esa es la finalidad, reconocerlas a las plantas. Hay un proyecto que está manejando Estados Unidos, que es muy triste ese proyecto, chicos, porque más que un nombre científico, pues va una identidad de pertenencia. El proyecto de Estados Unidos lo que quiere hacer es asignar un código de barras a todas las especies, chicos. Imagínense qué pasaría si le asignan un código de barras a todas las especies. ¿Quién quiere participar con esta pregunta, chicos? Así como la comida le quieren poner. Ah, Algo parecido. Exacto, así con un tic, con un láser, como cuando pasan en el súper, y ya al momento de hacer ese tic, pues ya te va a aparecer el nombre de la planta o el nombre del perrito, del lagarto, de lo que tú quieras. Pero bueno, en mi opinión, pues es que no se puede así, o sea, porque
Nosotros nos aprendemos el nombre viéndola físicamente y eso que le pongan un código de barras es como que hasta que lo pasemos a la computadora vamos a saber el nombre de la planta. Ajá, así es. Y sí, Bueno, pero estaría bien porque si no conocemos algo, algo que sepamos poco, podemos saber rápido pues de qué es, ¿no? sí, eso es una ventaja, pero chicos, la desventaja que tienen aquí las plantas con los nombres científicos es que ya les comentaba hace rato, hay una identidad que se relaciona a su origen. Es como ustedes, ¿por qué ustedes no se llaman con números? ¿Por qué en lugar de Fabiola, en lugar de Juan, por qué no se llaman, eres el individuo 1534 C? O hola, 1325A. ¿Por qué no se llaman así, chicos? Porque sería más difícil de identificar, ¿no? Además que algo enredoso. ¿Será más difícil identificar o más práctico? Porque ya así todas las listas de Para identificarlo mejor. Sí, o sea, por la parte de practicidad, pues sí, o sea, todas ya, pues habría una sola base de datos y ahí estarían todos sus nombres. Y ya empezaría desde el uno, ¿no? Tal vez en los que nacieron en el 2020, todos los que nacieron en el 2020 van a empezar 1 2020, 2 2020 y así se van a llamar, ¿no? Todos los que nacieron en el 2020, pero no, en el caso de los humanos, y aparte de los humanos, porque los humanos fueron los que se encargaron de darles nombre a las plantas y a todos los organismos, por ser una especie pues más avanzada, con más raciocinio, pero aquí, ojo, el humano toma mucho en cuenta la identidad. La identidad tiene muchos tintes filosóficos y psicológicos. Es decir, sí, te voy a asignar el nombre de Juan, pero porque ese nombre significa mucho para los papás. Ese nombre tiene un origen y ustedes pueden buscar el significado de sus nombres. Y no sé, Lucero significa, pues viene de estrella, ¿no? Lucero, si no me equivoco. Pero pueden investigar todos los nombres y todos los nombres tienen un significado. Es decir, que su existencia, jóvenes, en el planeta tiene un propósito. Y ese propósito se los están otorgando sus padres a través de un nombre, a través de una identidad en la cual ustedes van a prevalecer a lo largo de la historia aquí, en el planeta. Lo mismo sucede con las plantas. Chicos, si con trabajo se saben que esto es una guayaba, que el otro es un mandarino, que el otro es un toronjo, o que el otro es un tamarindo, con sus nombres comunes, pues menos se van a aprender los nombres de números. Y si ahorita hay un rollo, chicos, relacionado con toda la parte de cambio climático, en la que se está dejando a un lado la parte de la naturaleza, no existe ya interés por si ustedes van a las grandes urbes, chicos, y por grandes urbes me retomo, por ejemplo, a México, a Guadalajara o a Monterrey, donde pues ya son zonas metropolitanas, chicos. Es muy triste preguntarle, bueno, yo tengo un sobrino que pasó ahorita a tercero de primaria, segundo de primaria. Y recuerdo cuando ellos lo llevaron a una granja y él no vio una vaca, chicos, no había visto una vaca, no sabía que era una vaca hasta los 7 años. O sea, imagínense, eso es algo increíble. Y a ti te impacta, ¿no? Porque ni siquiera sabía, le preguntabas qué era y pues él decía que no sabía cómo era una vaca. Entonces es algo triste y es una realidad que muchas personas de las grandes urbes, de las zonas metropolitanas, pues se están enfrentando, pues son las consecuencias de vivir en la ciudad. Hay un desapego de querer de formar ese vínculo con la naturaleza, dada pues al crecimiento demográfico y a toda la desconstrucción que está habiendo con la ciudad. La tala inmoderada, o sea, ya ahorita, chicos, ya les vale a los grandes empresarios, ellos quieren construir nuevas casas y casas más pequeñas que de lo que realmente deben de tener. O sea, ustedes no se pueden recrear, las familias no se pueden recrear en espacios tan pequeños, necesitan un espacio muy grande. Pero pues aquí el tamaño y esas casas las venden en millones, ¿no? Ya, o sea, es algo, el humano está condenado a pagar su casa toda su vida. Entonces es algo muy triste, muy lamentable. Entonces, si cambiamos el nombre a los vegetales y les asignamos un número, sería todo más mecánico. Y si ahorita ya no tienen importancia, mucha gente ya las hace a un lado,
pues va a ser peor, ¿no? Yo creo que ya estaremos perdidos en aquella época. Otra finalidad, pues, de la sistemática es poder reconstruir esa historia, chicos, de los organismos, saber de dónde vienen. El humano, chicos, el humano es la única especie, única de millones de especies que tiene la capacidad de conocer de dónde vienen, chicos. Siéntanse afortunados de saber de dónde vienen ustedes. Pónganse a pensar en el delfín, en el pato, en cualquier organismo, en cualquier ser vivo que no sabe de dónde procede, o sea, no tiene ese conocimiento, no. A diferencia del humano, pues, que ha desarrollado la paleontología, la evolución, la sistemática, la taxonomía, ciencias que ha desarrollado precisamente para conocer su origen, para voltear atrás y decir, ¿de dónde vengo? ¿Sí lo habían pensado, chicos, de esta manera? ¿Que son la única especie en todo el planeta? Chicos. O sea, imaginarnos que somos la única especie. Pues no creo que sería posible porque como tal está por la biología también dado que necesitamos todos los seres vivos para nosotros estar aquí, porque por ejemplo las abejas son una gran parte de la vida y si nosotros las eliminamos algo va a cambiar en el ciclo de la vida. Sí, pero mi pregunta es que ¿te has puesto a imaginar que eres la única especie que conoce su origen? Que logra crear ese debate, que si venimos de los changos, que si venimos del mono, no sé, de todas esas cosas. Somos la única especie, chicos, no hay otra especie que conozca de dónde viene. Y precisamente ese valor y ese gran conocimiento que se nos ha otorgado debe ser usado para proteger a las demás especies. Eso sí es una realidad, lo que dice Juan. Entonces, con esto pues vamos a crear de endogramas estas clasificaciones de alto valor explicativo. Además, hay otra rama de la ciencia que se llama pues la biogeografía. Es una ciencia muy bonita y quien quieran ser biogeógrafos está increíble. Explica toda la dinámica de los continentes, de decir que las especies se extendieron por todo el mundo y desarrollaron ciertas características morfológicas de acuerdo al territorio en el que están. Es decir, hubo una especiación y que cada especie pues sí se parecen pero todas vienen de un organismo en común. Entonces la biogeografía se ha encargado también de clasificar a las plantas en base a los lugares donde se encuentran, ¿no? Así pueden decir, pues que Asia, África y América del Sur, Australia, tienen un cierto tipo de planta más parecido que otros continentes, ¿no? Y esto puede ser en ciudades, países, etc. Existen muchas escuelas clasificatorias. Tenemos la lileana, que es la clásica y la principal, la genigniana, el clarismo, el fenicticismo y el evolucionismo. La más nueva, pues es la cladista. Es la que utiliza métodos de ADN y de ARN principal, más que nada el ARN. Pues el objeto de poder clasificar es lo que ya les comentaba, principalmente poder ver qué organismos se comparan con otros. Y además puede ser predictiva. El cladismo puede ser de dos tipos, puede ser parafilético y monofilético. Va a ser parafilético pues cuando el origen es paralelo a otro, por eso se llama parafilético, o monofilético, que quiere decir que del mismo se derivó. ¿Sí? Existen otros dos términos que es la convergencia y la divergencia, pero pues la homología es la base de la clasificación. Así, una evolución divergente son todos los organismos que tienen un mismo origen pero que realizan una función diferente. Y la convergente es la que tienen un diferente origen, pero los tres realizan una misma función. Estos, chicos, son características que lo toma muy en cuenta la taxonomía. Y así ustedes pudieron estudiar que Linneo pues otorgó principalmente dos nombres. Él para aquella época dijo, nada más existen o son animales o existen plantas. Pero chicos,
Para ese siglo, pues no había microscopios, él no pudo darse cuenta del mundo de bacterias, virus incluso, que se podían estudiar. Los virus tienen un show, chicos, los virus tienen un problema de clasificación muy cañón, porque los virus ni siquiera son considerados como seres vivos. Hay definiciones que lo toman como el eslabón perdido entre lo vivo y lo muerto. Imagínense. ¿Por qué? Pues porque principalmente los virus son cadenas proteínicas que tienen la capacidad de infectar y no comparten ninguna característica con los demás seres vivos. La única característica que comparten es que poseen un código genético, un ADN o un ARN que va a tener la capacidad le va a dar la capacidad de infectar a la célula y duplicar su contenido genético y volver a salir. Después viene Haeckel. Haeckel también tiene unos dibujos hermosos. Si tienen la oportunidad, visiten y vean los dibujos que hacía Haeckel. Para la época yo creo que era un hombre un genio, un artista para poder dibujar todas las características de los seres vivos en esos cuadros tan padres. Él asigna el nombre de los protistas y cambia el nombre a Plantae de las plantas. Ya después, en 1969, pues viene Robert H. Whittaker, da la clasificación básica de los 5 reinos: Monera, bacterias, algas y ciertos protozoarios, fungi, los honguitos, las plantas y los animales. Ya después Bush llega y dice, ¿sabes qué? Whittaker los clasificó de acuerdo a sus características fisiológicas como la reproducción, respiración y nutrición. Pero Bush dice, ¿sabes qué? No, eso no nada más es necesario porque es engañoso, la biología es engañosa. Y simplemente partiendo de este diagrama, o sea, ustedes saben que puede haber mismo origen, diferente función o diferente origen y misma función. Entonces esto dijo, ¿sabes qué? No, se necesita hacer un análisis más profundo. Y él dijo, hay que analizar el ARN. Entonces, a través de secuencias de ARN, pues él fue descubriendo que ciertos pares de bases o códigos genéticos se parecen más a otros que tal vez son totalmente diferentes fisiológicamente, pero internamente tienen un parecido muy común. Y así es como se ha logrado determinar que el humano tiene más parecido genético al cerdo. ¿Sí habían escuchado esto de que el código genético del hombre se parece más al cerdito? No lo había escuchado. Sí, al cerdito. Genéticamente. Entonces hay que diferenciar bien toda esta parte, ¿no? De genético, anatómico o fisiológico. Ya el más actual pues es Palmer en el 2004, en el que dice, sí son 3 dominios, pero hay 7 reinos, ¿no? Y él expande más los reinos de acuerdo a más características. Y la finalidad pues de todo esto es poder crear los famosos árboles filogenéticos. Es como los árboles que ustedes tienen de su familia, pero en lugar de sus familiares pues ahora son las especies, ver qué se parece a qué. Y de todo el origen pues las bacterias son nuestros ancestros comunes. ¿Por qué? Porque los seres unicelulares fueron los que posteriormente se volvieron pluricelulares para poder crear a los nuevos organismos. Bien, chicos, ya hasta aquí le vamos a dejar. Como conclusión, chicos, pues prácticamente vemos que pues la clasificación ahí está, la pueden usar, ustedes pueden darle clic a cada taxón y pueden ver todas las características que comparten los chordatas. Por ejemplo, aquí se llaman cordatas, el filo de los animales, pero porque presentan una notocorda, que es una estructura muy similar a la que se desarrolla cuando se está creando la columna vertebral. Entonces, precisamente por ahí viene la palabra cordata, y ahí están todos los organismos que pues poseen una columna vertebral y que en algún momento en su estado embrionario desarrollaron esta estructura, la famosa notocorda. Otra característica, chicos, similares es que todos los géneros y especies se escriben en cursiva o en negritas. Hay que recalcar mucho esto, chicos. Siempre que vayan a escribir un nombre científico, por favor, en letra cursiva o en letra
negrita o subrayado. No se debe dejar escrito con la misma escritura del texto. Eso está penado, no se hace. Bien, chicos, dudas, preguntas al respecto. ¿Aprendieron algo nuevo el día de hoy, chicos, en su clase? ¿O no? ¿O ya lo sabían? Claro que sí, profe, aprendimos por ejemplo, yo no sabía que los cerdos tenían muy parecido al humano, lo de la sistemática, yo no lo Sí, su sabía, yo genética. ya en mente. Sí, son muchas cosas curiosas, chicos. La biología sigue siendo un mundo fascinante. Es algo increíble porque convivimos con niños todos los días. No dejen de prestar atención a lo que los rodea.